Bienvenidos nuevamente a este espacio para dejarnos tocar, alimentar y transformar por la palabra de Dios. En este tiempo, la Pascua, en que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y nuestra vida ha de ser un continuo aleluya, una continua alabanza al Señor por esta alegría, pese a las adversidades. Adentrémonos pues en la lección divina. Recordemos que todo el material de oración y celebraciones pregrabadas las podrán conseguir en nuestras redes sociales. Nuestro grupo de WhatsApp Parroquia San José Online, nuestro Facebook Iglesia Parroquial de San José, nuestro Instagram iglesia.sanjose.caracas y ahora nuestro nuevo canal de YouTube Iglesia Parroquial San José. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Nos sosegamos, respiramos profundo y tratamos de dejar a un lado lo que nos preocupa, lo que hemos de hacer luego. Enfoquemos la mente y el corazón en el gran regalo de la palabra. Pedimos al Señor que renueve la presencia de su Espíritu, a fin de que podamos aprovechar la semilla de conversión que entraña el mensaje del Evangelio. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que, al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Segundo paso, lectura. Leemos el texto. Es importante que la persona designada en el grupo para ello lo haga con fluidez y a la vez con detenimiento en un tono de voz moderado. Y si estás solo, es propicio que hagas la lectura 2 veces. Una primera para apropiarte del texto y una segunda para subrayar las frases o escenas que más te llamen la atención. Hoy celebramos a San Marcos, evangelista, y por ello la liturgia de la palabra nos ofrece los siguientes pasajes. Primero, tomado de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14, el Salmo 89 y el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Como todos los días, nos enfocaremos en la meditación del pasaje evangélico, tomado de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer paso, meditación, reflexión. ¿Qué dice el texto en sí mismo y qué nos dice a nosotros hoy? Hoy hemos hecho un salto no solo de capítulos, sino también de evangelista. Nos encontramos con el Evangelio de Marcos, que según los estudiosos fue el primero en finalizarse, hacia el año 70 después de Cristo. Además, que parece ser su público específicamente los cristianos residentes en Roma. San Marcos, o llamado también Juan Marcos, como lo atestiguan las cartas de Pedro,
no fue discípulo directo del Señor, sino más bien colaborador de San Pedro, de quien escuchó el testimonio de Jesús. Era un joven, y qué curioso, porque este joven, aún no conociendo directamente al Señor, se dejó permear por lo que escuchó de él de boca de San Pedro. Y esto nos llama la atención, porque fue el testimonio de Jesús por medio de San Pedro que fue tomando la vida de aquel joven. Nos encontramos en el último capítulo de su Evangelio, en medio de un acontecimiento que también refiere Mateo, el de el mandato misionero. Jesús, que es el misionero del Padre por excelencia, ahora encarga a sus discípulos, o mejor dicho, a sus apóstoles, porque hay que hacer la diferencia entre discípulos y apóstoles. Discípulos son los que le seguían, pero apóstoles eran los enviados, los 12. El grupo de los discípulos era de unos 72, pero el de los apóstoles 12. Ahora Él les encarga a los apóstoles esta misión que Él ha obrado: extender el reino. Un primer aspecto es que ya no están los 12, sino los 11, pues Judas ya no estaba entre ellos. Jesús dice que la buena nueva es para toda la creación, lo cual de primer plano nos dice que el mensaje de Dios no es exclusivista. Además, habla de el creer y el bautizarse. El creer, como lo hemos venido hablando, no significa solo asentimiento intelectual, sino también relación con la persona original del mensaje, que es, a fin de cuentas, la Santísima Trinidad. Y bautizar significa sumergirse. Sumergirse no solo de una manera material en el agua, sino también en ese mismo mensaje. Estar continuamente empapado del mensaje. Por esto es importante, impostergable e indispensable nuestra relación con la Sagrada Escritura. Y el que no cree se condena no porque el Padre quiera hacerlo, sino por su propia decisión. Sin embargo, Dios continuamente está tocando a la puerta de los corazones de sus hijos. Luego Jesús promete la asistencia del Espíritu Santo a todos los que Él envía, y da un conjunto de señales, de obras que acompañarán a aquellos que desempeñan la misión de extender el reino. Expulsar demonios, hablar lenguas nuevas, agarrar serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hace daño, curar a los enfermos. Jesús se va al cielo y se sienta a la derecha de Dios. Y los discípulos van a todas partes a predicar. Y se recalca que el Señor estaba con ellos. Sí, nosotros también hemos sido enviados, sin exclusivismo, a todos. Pero una primera pregunta que debemos hacernos: ¿cómo vamos? ¿Como Jesús, que no condenaba, sino que recibía a todos? Sí, era frontal con aquellos que se creían dueños de la verdad, pero era comprensivo con los humildes, con los descarriados. Hay muchos que no cuentan con el privilegio de tener una relación con Jesús como la tenemos nosotros, pero no por ello están condenados. Dice el Papa Francisco que el hombre esconde en lo más profundo de su corazón el deseo de Dios. Por eso no todo está perdido y todos son capaces de Dios, con sus particularidades. Nosotros también tenemos capacidad de esas señales, pero hay que entender que en la Sagrada Escritura hay simbolismo y por eso muchas expresiones son simbólicas. Sí, el Señor obraba expulsión de demonios. El Señor puede hacer todo esto realmente, pero hoy en día todas estas señales cobran un nuevo sentido. Demonios de tristeza, demonios de orgullo, demonios de egoísmo, la serpiente de la mentira, tomarla y beber el veneno también de la humillación, que cuando se vive con la fe no hace daño. Pero para todo esto es necesario, volvemos y repetimos, la relación profunda con Jesús, el tema de ayer. Nosotros no hemos conocido directamente en la historia al Señor,
Tampoco lo conoció Juan Marcos, pero no por ello se detuvo. Lo que había escuchado de Jesús le llevó a una relación profunda con él. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de Jesús? Y tenemos una relación con Jesús por lo que hemos escuchado. Ahora bien, esa relación con Jesús la llevamos a los demás y causamos en los demás el deseo de una relación con Jesús. El reino es Jesús. Por eso, sigamos caminando en esta Pascua y dejémonos transformar por el misterio de Jesús resucitado para que después de esta emergencia vayamos con alegría, anunciando con nuestra vida que su resurrección ha vencido. Cuarto paso, oración. ¿Qué decimos al Señor a la luz del texto y la reflexión brindadas? Quinto paso, compromiso, acción. Me comprometo a una relación diaria con la Sagrada Escritura, ayudándome de cualquier itinerario de acercamiento bíblico ofrecido por los diversos grupos de WhatsApp o las redes sociales al alcance. Que el Señor resucitado nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.